Hola Ángeles, ¿me Hola, escuchas? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Bienvenida, un gusto saludarte, un gusto de poder hablar contigo. Realmente un honor. Muchísimas gracias por aceptar Igualmente. esta instancia. Me presento muy brevemente, soy Nazarena de La Libélula Libros Ujú. y Café, lectora voraz. Sí, Simplemente eh, leí tu último libro que me acercó Editorial Océano, Duomo, quedé realmente sí, encantada, lo disfruté qué bien, muchísimo muchas y gracias. me quedé con ganas de leer más de ti. Tus libros Ajá, anteriores acá no están, pero ujú. me quedé con muchas ganas de más, así que o tendrán que venir o tendré que ir yo hasta ahí para hacerme con los ejemplares. Pero con Después de Kim te felicito. La verdad es un excelente trabajo y se nota mucho Muchas también gracias. tu, tu trasfondo de guionista. Yo iba leyendo este libro y me iba haciendo en mi imagen esos paisajes, esos personajes. Eh, Qué linda serie, qué linda película. No Ojalá, sé, ¿no? Ojalá hubiera yo esa oportunidad, a mí me Yo encantaría. creo que, ojalá que sí, ojalá que sí. Y creo que sería algo muy lindo. La verdad, me encantó este libro que a priori, vamos a mostrar la tapa para los que no lo conocen, a priori podemos pensar es un libro muy triste porque es un libro sobre una muerte, pero yo creo, y corregime, que es un libro más bien sobre vida. Se celebra la Ujú. vida de Kim, una vida que Sí, no había sido ujú. disfrutada por su entorno, y me quedé con la sensación también, sin ganas de hacer spoiler, porque en realidad lo que queremos es que las personas puedan acercarse a tu libro y poder disfrutarlo, pero bueno, eh, creo que John y Geraldine pudieron conocer a Kim después de su muerte. ¿Me equivoco? Sí, sí, es un poco también eso, es ante la dificultad, bueno, estrategias para sobreponerse, ¿no? Y para transformar esa pérdida terrible en algo, bueno, en una forma distinta de afecto y de enfrentarse a la vida, ¿no? Con un cierto sí, con una cierta luz y con una confianza en que los afectos nos salvan, ¿no? En que a las personas lo que nos salva es pues estar cerca los unos de los otros, ¿no? Que es la cooperación lo que nos va a permitir sobrevivir como especie y no tanto el enfrentamiento. Entonces, aunque el detonante de la historia es un hecho muy trágico, como es Sin la duda. pérdida de una hija adulta, es verdad que a través del proceso en el que ellos se embarcan se recuperan a sí mismos de alguna manera, no solo recuperan los protagonistas el apoyo mutuo que habían perdido hacía décadas, sino Ujú. que eh, recuperan también pues bueno, una manera para cada uno más sana quizá eh, de volver, de vivir esa última etapa que les queda como personas mayores que son personas, él ya Adultas. está jubilado y ella no está jubilada porque no quiere, pero podría perfectamente. Son personas que ya están en torno a los Y 70 años, que debería, debería y debería. poder tener una vida muy buena, pero pero que en realidad, bueno, él daba todo por perdido ya y de alguna manera esta pérdida le hace recuperar la confianza en la vida, extrañamente, ¿no? Sin duda. Creo que John es un personaje que en varias etapas de su vida dio todo por perdido. Y con Sí, esta, con esta última pérdida, valga la redundancia, gana.
Ujú. fuerza, gana Es ánimo. una persona, claro, sí, es una persona, bueno, para los que no lo conozcan la historia un poco esquemáticamente y sin hacer, como tú dices, sin Spoiler. destripar la trama, se trata de un matrimonio mayor, bueno, un ex, una pareja que 30 se décadas, hizo hace 30 décadas, no, 30 30 años, años de sí, separados, una cosa así. eso es. Se separaron pues cuando estaban en los 30 y tantos o 40 años y ahora están en los 70 y siempre que han podido han evitado volver a tener contacto porque se separaron, como ocurre muchas veces, llevándose muy mal, ¿no? Y sobre todo él pues se sintió muy abandonado y no quiere ni tener noticias. Cada uno luego rehizo su vida Una con infidelidad matrimonios de por sucesivos. medio que de repente le dolió un poquito, Sí, ¿no? sí. Sí, y además, bueno, y entonces tenían esta única hija, que es una hija que les ha siempre con la que, bueno, en la adolescencia fue una niña más o menos, no tanto difícil como que no encajaba con sus expectativas. Y bueno, se fueron, cuando ya fue una mujer joven, se fue distanciando de ellos y se vino a vivir a España. Ujú, Su hija Kim, que es la que da título a la novela. ujú. Y bueno, pues poco a poco estas cosas que pueden ocurrir a veces cuando hay miles de kilómetros de por medio, perdieron el contacto. Seguramente cada uno confiando en que el otro estaba al tanto de lo que hacía la Es que está hija, ¿no? explícito en una parte. Yo creí que tú hablabas con ella. No, yo creí que tú hablabas con ella. Ah, ni idea. Teníamos un nieto, tenía un Sí, matrimonio. No, no me quedó claro si estaba casada o exacto. no, pero hasta nietos tenían y ni idea. Y ese reproche Sí. en un momento Y de la ellos, novela está. Ah, eso yo creí es, que hablabas tú. No, no, yo no, ni sí. idea. O sea, Entonces eso les lleva a tener que venir a España, donde su hija hace mucho tiempo que vive, pero donde ellos realmente nunca la han visitado y donde no saben nada de la vida que ella hacía aquí. Entonces se reciben esta llamada en medio de la madrugada en su vida de Londres, perfectamente ya acoplada, acomodada como personas mayores que son y tienen que desplazarse a España, a una zona de costa de España, una zona de verano, donde viven muchos extranjeros europeos todo el año, sobre todo cuando se retiran a partir de cierta edad. Es un lugar de veraneo, sobre todo para ingleses, pero también de residentes todo el año. Y su hija pues entró a formar parte de esta comunidad de extranjeros en España, ¿no? De toda Europa, de Europa del Este también, ¿no? Como se sí. verá, es una parte importante. Y eso es algo, bueno, yo veraneo en esa zona de España, que es la Ujú. zona, digamos, como a 500 kilómetros al sur de Barcelona, en la provincia de Alicante, y siempre me ha producido mucha curiosidad ver este mundo paralelo, este universo paralelo que no se entrecruza mucho con el nuestro, donde hay pubs ingleses, donde hay supermercados noruegos, donde puedes encontrar pan alemán, donde hay todos estos productos y todo este mundo con sus emisoras de radio, sus periódicos, para unas comunidades que son opacas para nosotros, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y siempre me produjo mucha curiosidad y, bueno, sumergirme en este mundo, en cómo es vivir en un lugar que no es el tuyo, ¿no? Y cómo vivir también, sumergirte, como en el caso de estos personajes, de golpe en una cultura como es la española y en una sociedad como es la española, que es muy distinta en muchas cosas, en Y de otras acuerdo. no, pero bueno, pues nosotros como latinos y como mediterráneos, pues tenemos una filosofía de vida y unos hábitos y costumbres que muchas veces para ellos son exóticos o indescifrables, ¿no? Ni que hablar, más allá de la barrera idiomática, ¿verdad? De la que Claro, necesitaron porque en un ellos principio de además, una firme Amanda, cara también, pero eso bueno. es, A mí sí, lo que me resultó en una parte, intérprete, sí. sí, eh, claro, para Johnny, para Geraldine fue un cambio, sí, sin duda. A ver, llegás a encontrarte con tu hija muerta, en fin, a una cultura distinta, donde no conoces el idioma, etcétera. Pero reflexionaba acerca
de que Kim creo que se sentía más extranjera en Londres, en su propio lugar, que en España. Como que su Claro, lugar ese era es el caso España. de la hija, exacto. En la novela vamos pasando del presente, que es esta trama que explicábamos, en la que ellos se ven impelidos no solo a quedarse en España hasta que averigüe la juez, la policía, vayan avanzando en la investigación, pero sobre todo hasta que ubiquen a su nieto, que no sabían ni que existía, un Tal niño cual. pequeño de unos 3 años que está en paradero desconocido. Y ellos, sobre todo él, apuesta por encontrar a ese niño y reivindicar para sí la custodia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo vamos atrás en el tiempo y vamos conociendo a estos personajes cuando eran jóvenes, cuando se conocieron en la universidad, cuando, bueno, pues son un matrimonio recién casado, así hasta que el matrimonio se deshace, ¿no? Vamos evolucionando con ellos en el pasado y también en el presente. Digamos que en el pasado vamos yendo hacia su separación y en el presente, en cambio, vamos viendo cómo convergen, ¿no? Tal cual. Porque convergen de una manera distinta, en otro modelo de familia, digamos, ¿no? Y otro modelo de relación de familia. Porque a mí lo que me interesaba también, aparte de hablar de cómo es la vida de quien no pertenece a un lugar, es lo que tú decías, es también hablar de quien se encuentra mejor en un lugar que no es aquel donde nació, ¿no? Que encuentra o crea su lugar en el mundo y su familia alternativa muy lejos de su lugar de origen. Y ese es el caso de la hija. La hija se sintió liberada, digamos, de ese rol o de ese personaje de hija conflictiva que le habían puesto sus padres, que son pues dos personas universitarias, académicas, muy brillantes, y la hija no encajaba con eso, y aquí al no venir con esa, digamos, esa identidad sobrevenida, obligada, te puedes construir un presente nuevo, ¿no? Ni Y que ese es hablar. el caso de la hija. Ni que hablar. Y veo también que los padres cuando les avisan lo que había pasado con Kim, se imaginaban que estaba en cualquier tipo de situación. Sí. O Voy sea, a aclarar un esperaban poco lo aquí que peor, me como que, parece ¿tranquila? que no sé si hay luz suficiente. Bien. No sé si ahora me ves mejor. Perfecto. Bueno, Que, el claro, caso es esperaban que siempre lo peor de la sí, pobre Kim, que siempre, qué quién desastre, sabe qué habrá pasado cuando les llaman qué para habrá hecho avisarles, ahora. en qué lío estará. Y Uh-huh. realmente no está, pobre, es ella víctima de un acto violento que para nada ha generado, como iremos viendo más adelante, pero Y además, ¿a quién habrá elegido como compañero de vida? sí, Este eso ruso, es. que siempre, pobre Claro, es Kim, la desconfianza. sí, Bueno, porque en las familias a veces nos cuesta mucho mirar a esa persona de nuestro entorno con la que hemos crecido, a verla bajo otro prisma, ¿no? uh-huh, A verla de otro modo. El hermano siempre es hermano, el padre padre, la hermana hermana, la madre madre, y entonces es difícil verlos en toda sus facetas, que son a lo mejor muy distintas, cuando quien nos está describiendo a esa persona es un amigo o un compañero de trabajo, o no tal tiene cual. por qué coincidir en absoluto, ¿no? Y este es el caso, ella tenía que escapar un poco, o no encontraron la manera de que ella pudiera ser ella misma en ese entorno familiar, Claro, es y que la manera más ni fácil ella fue misma huir. sabía, me da la Claro, impresión de que ni ella misma sabía qué quería realmente, o sí, que creo que no quería todas, satisfacer a tus exacto, padres, sí, pero sí, ¿cómo? No tenía ni idea. eso es. Y bueno, y entonces a mí este asunto de las relaciones familiares siempre me interesa mucho. En mi Es que está anterior novela, básicamente está en eje de casi todos tus sí, libros, por lo sí, que vi, ¿no? mm, sí, y me parece un universo, el de la familia, muy completo, donde digamos que todos los conflictos o muchos de los conflictos de la sociedad se ven como en un laboratorio más pequeño, ¿no? La familia es el lugar donde
entrenas y aprendes a enfrentarte al mundo o no aprendes a enfrentarte al mundo. Y bueno, me parece que siempre estemos cerca de nuestra familia o estemos lejos de la familia, es difícil sustraerse a su influencia, ¿no? Ni que hablar. Y entonces, bueno, será uno de los asuntos que a mí siempre me parece un universo muy rico para ubicar mis historias. Luego, por otra parte, en esta novela, que es lo que te quería un poco contar con los pasos adelante y atrás en el tiempo, me gustaba la idea de ahondar en qué es el amor, ¿no? ¿Qué queda de una relación amorosa? ¿Qué queda de un matrimonio? De una relación de pareja que se ha desarrollado a lo largo de 10, 15, 20 años y que a lo mejor luego pues eso se rompe y nunca más vuelve a tener contacto. Esas dos personas que se habían elegido de algún modo. Se habían elegido y tenían una hija en común. Claro. Y no lograban conectar ni para eso. Sí. Aún en los momentos en que Kim era la problemática, que necesitaba dos referentes, por favor, a gritos, pedía contención familiar. Sí. Y no se ponían de acuerdo ni para eso. No se ponían de acuerdo. Son el tipo de padres separados que no se ponen de acuerdo sobre qué conviene hacer con la hija y la hija se ve en medio de ese fuego cruzado, ¿no? Y bueno, también ocurre que en mi caso, no sé cómo serán las leyes en Uruguay, pero en España digamos que la generación de mis padres, que correspondería a la de John y Geraldine, no existía el divorcio. El divorcio se instauró en España en los años 80, es decir, que esta costumbre de separarse, de unirse, de tener una pareja, de tener una vida en la que, bueno, tienes esa opción, mi generación pues es la primera que ha tenido esa normalidad, ¿no? Que no se ha visto como algo traumático, sino como algo muy habitual, y casi lo excepcional son los matrimonios que duran 20 o 30 años. No, mis padres cumplieron 45 y, claro, y en la librería hay niños que me preguntan, pero como tus padres son casados, ¿viven juntos? Sí. Es exótico. Sí, tal cual. Es heroico, vamos, debía premiarse. Y entonces, bueno, me interesaba saber eso, ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué ocurre con todo ese afecto que no sé si se destruyó, pero desapareció, se evaporó, disolvió? Es imposible, me parece a mí, que tanto cambiemos las personas como para que sea imposible la relación con alguien. Por supuesto, en el caso de los protagonistas de la novela, han pasado décadas para que esas heridas o el daño que se hicieron ya esté cicatrizado y ellos lo hayan resuelto su vida de otra manera, pero sin duda, bueno, también he visto en mi entorno en los últimos años como personas que se habían separado hace mucho tiempo se ayudan y se tienden una mano en la tercera edad. Sin que eso signifique que vuelven a ser pareja, ni mucho menos, pero encuentran una manera de, bueno, de ser amigos de otra forma y de ser, sobre todo, familia de otra forma, ¿no? Es un pariente, es un ex al final con una persona con la que tienes hijos, sobre todo porque si no tienes hijos sí es más fácil que tú puedas perder de vista a esa persona y no tienes ningún vínculo. Pero claro, teniendo hijos siempre hay un motivo por el que necesitas o el consenso o la presencia o el tal de esa expareja, ¿no? La llegada de los nietos en muchos casos es la que une más que los hijos. Claro. Por ejemplos que tengo de conocidos, y quieras o no, es lo que les pasa a John y Geraldine también, ¿no? El hecho de encontrar a ese niño, querer conocerlo, tener contacto. Un terreno distinto para encontrarse, para conocerse, para coincidir y para eso, para apoyarse, ¿no? Tal cual. Al final los dos son personas que en su etapa de vejez
están en un caso porque quiere y en otro no es elegido, sino que se ha quedado viudo en su segundo matrimonio, pero los dos están un poco solos, ¿no? Que es un problema que con frecuencia vemos sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Ujú. El aislamiento y muchas veces eso, la jubilación, el fin de la etapa profesional, pues produce un aislamiento social y ellos al no tener hijos, porque su hija vive muy lejos, pues tienen más esa soledad encima. En el caso de ella es distinto, ella es una profesional Viva aún. muy resuelta, muy independiente, Ujú. que lleva muy bien su soledad y no quiere ataduras, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que comprometerse yo creo que le va a hacer bien, ¿no? Al personaje de Geraldine. Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo un párrafo que leí y marqué, porque la verdad yo no soy mamá, pero soy hija. Entonces en Uh-huh, muchas cosas uno se siente uh-huh. identificado porque de repente no necesitamos llegar a ser el desastre que era Kim teóricamente para sentirnos un poco excluidos en algún momento de nuestra vida o Sí, incomprendidos, ¿no? El sí, comportamiento adolescente sorprende cuando empezamos a comprobar que son personas autónomas, con un espacio personal y mental tan grande y libre como el nuestro. Es un buen ejercicio imaginar a los hijos como imaginamos a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, a cualquier conocido. Tendemos a creer que son nuestros. Tenemos la fantasía de que son prolongaciones de nuestra persona y nos pertenecen, como formaron parte nuestra durante 9 meses y dependieron de nosotros durante sus primeros años de vida. Pero los hijos, lo queramos ver o no, tienen un mundo propio del que no formamos parte. Parece obvio, pero es una obviedad que cuesta asumir. sí, Tremendo párrafo. sí, es verdad. Es algo de lo que cuesta, no sé si a todo el mundo le ocurre, unos sí, otros no, pero es verdad que es difícil darse cuenta cuando los hijos han crecido y ya no son esos niños, ¿no? Incluso un niño tiene un mundo propio y es una persona con un mundo rico y muchas veces, según va creciendo, ¿no? Pues propio, exacto, alejado de nuestra persona y a veces podemos creer que sabemos todo de ellos eh, y que no necesitamos preguntar o que no necesitamos conocer, ¿no? Y, y bueno, es un error que cometemos los padres, nos cuesta mucho. Es una forma también de respeto, el ver a la persona, el distanciarse de la persona y verla separado, pero es un ejercicio muy difícil, realmente. Sí, 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 ese Y yo corte creo, del cordón. sí, me da la sensación que además los padres de hoy cada vez somos más protectores, ¿no? Y entonces nuestros hijos también los infantilizamos más porque no les damos responsabilidad al seguir haciéndonos cargo de muchas de sus eh, elecciones o obligaciones o tareas, pues también les restamos autonomía, ¿no? Y la identidad viene con la autonomía a veces de equivocarse o la autonomía de elegir algo que para nosotros los padres puede resultar incomprensible o nos puede inquietar, nos puede despertar viejos miedos que cada uno tiene en su interior o prejuicios. Tal cual. Sí, tener hijos tiene ese aspecto y luego en el caso de estos padres, digamos también coincide que el despegue de la adolescencia de ella y de la preadolescencia de su hija es un momento muy turbulento en que quizá ellos no le han prestado la atención o no han estado tan presentes, aunque estuvieran físicamente en casa, no Tal estaban cual. mentalmente tanto en ella, con lo cual ella también, bueno, pues es una hija que se vio un poco ahí desubicada, ¿no?
Sí, 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 y llegado un momento termina casi que recurriendo como compañía a su tío, que también entra acá el tema de la salud mental, esquizofrenia, ¿no? Sí, ujú, sí, Fue sí, muy sí, eso fuerte es el día que Kim se otro de pierde. los lados de los... El día que Kim se pierde y la Ujú, terminan encontrando con su tío, al que no iba a visitando a visitar su nadie. tío, sí, Sí, el tema, con quien se siente más cercana en ese momento, ¿no? sí, 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 O sí. quizá también, quien sabe, es una forma de llamar la atención de la madre, quizá es una de las, sabe que para su madre su madre es una mujer exigente y quizá perfeccionista, y el tener este hermano eh, que siempre ha tenido problemas de salud mental, pues que tiene un trastorno, pues es algo que ha preferido apartar, ¿no? Aunque ella luego ha derivado profesionalmente hacia la neurología Ujú. y este tipo de intereses, ¿no? Pero sí, curiosamente con su propio hermano, con el tío de Kim, Geraldine, pues un poco ha tirado la toalla, ¿no? Se ha rendido. Más allá de la amistad que los unía de niños y adolescentes. Ujú, sí, Sí, tiró la toalla con su hermano. Qué personaje, el de Thomas también. sí, No se lo menciona tanto de repente, pero incluir un personaje con estas características en esta novela ya de por sí fuerte, creo que también fue un desafío interesante, porque no aparece tanto, pero sí que marca su presencia. Y ujú, un personaje muy interesante. Claro, los que yo resalté o con los que yo más me quedé fue John, Geraldine, Kim, lógico, Costia y su hijo, Thomas y Grete, que Grete abre la novela sí, y la cierra también. sí, Te das cuenta al sí. releerlo. Hay quien me ha dicho, me ha reprochado que soy mucho más indulgente y le preparo un final mucho mejor al hombre que a la mujer, que al personaje femenino, ¿no? Y es verdad que en este caso John, el personaje de John es mi debilidad, ¿no? Es un personaje Es que a que mí me ha sufrió encantado. muchísimo ya, pobrecito. Sí, Ya me sufrió mucho. gusta y es verdad que le doy un buen final. Y ella también le doy un buen final, porque ella acaba con su retorna a su vida de Londres y está satisfecha y Que era lo mira, que tiene una quería. familia, claro, tiene una familia y una relación que antes no tenía, de amistad o de apoyo afectivo, ¿no? Con su exmarido y con este nieto que desconocía. Pero pero sí, bueno, y también la realidad es que es más frecuente que un hombre viudo rehaga su vida que una mujer viuda rehaga su vida. Eso estadísticamente es así. Ujú. Pero sí, le doy un final más benévolo a él porque creo que, como tú dices, pobre se lo merece. Sí, Bueno, y porque es un personaje que sí que creo que hace un arco, una gran evolución desde el principio de la novela al final, ¿no? Es una persona que va contra su tendencia natural al pesimismo y a la pasividad. La muerte de su hija le activa de una manera sí. enorme y puede hacer esa transformación. En ella la transformación en Geraldine es menor, y en cambio en John la evolución que hace es muy grande porque parte de un lugar muy negativo, muy nocivo para él Y también. además, desde el punto de vista de sus intereses, él es físico y él es 2 más 2 son 4 y no me lo cambia nadie, y tuvo una evolución brutal, y Geraldine, quieras o no, estaba en terapias alternativas, neurología, esto y lo otro, y cuando le toca a ella enfrentarse a la situación, se tiene que decir a sí misma lo que le dice a sus pacientes,
y no se lo llega a creer del todo por no le momentos. funciona. Tal cual. Tal cual. Entonces, claro, se le hacía más difícil para dónde me muevo si ya tengo todas estas herramientas y no las logro aplicar en mí. Algo así. Entonces sí. No... Sí, es que también una parte, a ver, tú piensas que yo empecé a escribir esta novela, tardé mucho tiempo en escribirla, sobre todo porque tardé mucho tiempo estuve mucho reescribiendo. La estructura era complicada y exigía muchas revisiones para que todo encajara bien, ¿no? Pero yo la empecé a escribir cuando unos meses después de que mi hermano menor, que tenía 37 años, muriera en un accidente de tránsito, ¿no? ¿Una forma quizás elaborar tu propio duelo? Claro, ¿Uno entonces, de tus duelos? bueno, sí, fue una manera, supongo, de hacer algo con ese dolor, pero lo que quiero decir es que en cada persona, cada duelo es distinto y haces lo que puedes. Entonces, Geraldine, aunque sea una persona que ha trabajado con enfermos terminales mucho tiempo y que trabaja en la unidad de cuidados paliativos y está acostumbrada a enfrentarse a familiares y a pacientes que a lo que tienen por delante no es una mejora de su enfermedad, sino la muerte, en realidad, cuando te toca a ti, eso no significa que tú vas a llevarlo mejor o peor, ¿no? Por más que tú comprendas y lo hayas visto en otros durante tu carrera profesional, puede que esta vez, por lo que sea, te sea muy difícil manejarlo. Entonces, y digamos que para John también, cuando se queda viudo, lo que le vemos es que es un hombre que no ha sido capaz de asumir la pérdida de su mujer y que, bueno, que lleva una vida un poco desastrada y solitaria con su perro y su gato en casa, sin querer tener contacto con... Y lo que sí tiene perfectamente guardado es todavía la ropa de Marianne en el ropero. Eso sí está perfectito. No ha querido pensar en vaciar, no ha querido dar ninguno de esos pasos. Y en cambio en este otro duelo se activa de una manera distinta, mucho más. Entonces, eso en la vida es así también. Cada persona hace el duelo como puede. Y lo que sí creo que ellos se ayudan es que se respetan mutuamente. Cuando Geraldine no puede ni siquiera levantarse de la cama y necesita regresar al hotel en mitad de la tarde porque no puede más, porque la supera la situación, el agotamiento, el abatimiento, pues él lo respeta, ¿no? Se cuidan mutuamente, encuentran, aunque en ese momento él por dentro esté pensando, esta mujer, pero ¿cómo puede ser así? No, lo que nosotros vemos que por fuera hace el esfuerzo de bueno, respetar los tiempos del otro, ¿no? Y eso se reconocen, son como viejos conocidos que se reencuentran y ahí es donde yo creo que renace o se recupera fácilmente la sensación de familia, porque al final convivieron, entre que eran novios y el matrimonio, pues convivieron 15 años muy importantes de tu vida, ¿no? Esa etapa formativa cuando eres joven y demás, y muy íntimamente como se convive con una pareja y aunque hayan pasado 3 décadas, pues hay un momento en que esa sensación de familia, que a lo mejor ahora es más de hermanos que de pareja, pues reaparece. Y de todas formas los une algo muy fuerte como es la pérdida de un hijo, ¿verdad? Claro, como es ese transitar juntos por ese horror y ese infierno espantoso que es cuando pierdes a un ser querido. Sí, la verdad que sí. Bueno, no descuarticemos más la novela. No. Si no la van a querer leer y no es la idea. Claro. Más allá de que yo, ya te digo, la leí y ahora quiero la serie, miniserie, película, algo. Qué bien, pues ahí estoy trabajando en eso. Espero que se materialice pronto el proyecto. Y además la idea es que a lo mejor en lugar de ser un matrimonio inglés de Londres, sea un matrimonio posiblemente argentino que viene desde Buenos Aires y tienen una hija. Esa sería a lo mejor una opción que estamos barajando, ojalá Mira salga.
Mira qué Como sabes interesante. que en audiovisual se hacen muchos proyectos y luego hay que ser muy cauteloso porque no se sabe, en fin, es complicado que salgan adelante, pero me ilusiona Sí, mucho sí, sí. poder hacer esa traslación. Y después también estamos los lectores que decimos, no es fiel al libro, no eran argentinos, eran Eso ingleses, es. ¿o no? Bueno, pero también luego puedes decir, mira, pues sí que funciona, pues sí, Bueno, pero encaja. sí, pero uruguayos sí, uruguayos sí. Sí. No, no, no. Muy bien. Una banda sonora, ¿cómo sería la música de Después de Kim? Mm, bueno, después de Kim hay un par de canciones que juegan. Está El lamento de Dido, de la ópera Dido y Eneas, Ujú. ópera barroca, que a mí me gustan mucho esas óperas primitivas, digamos. Entonces el lamento de Dido está ahí. Está también una canción de los Beatles que se llama Blackbird, Ujú, que es sí, una canción que le canta Geraldine como madre cuando su hija es pequeña y que sí, luego, bueno, pues sí, podrá cantársela más adelante. y, y tremendo. y luego hay una canción que es de un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Hot Chip, creo que se llama, que es una canción de baile, música de baile, Es la que escuchan en que la radio de escucha Kim. John cuando va a uno de estos, Sí, sí, y cuando va a una de estas discotecas que os digo, estos pubs británicos que hay aquí en Benidorm, que parece que estás en Liverpool completamente que de y hecho en cambio paga estás en el extra para que le Mediterráneo, repitan la canción. paga extra, sí. Sí. Te habría O salido sea más que esos barato comprarte son, el disco. Sí, eso sí, es. sí. O sea, veo que eres una lectora muy atenta. No, es que leo mucho y este tipo de libros me encantan. Y bueno, cuando me lo acercaron, léelo y después me contás. Bueno, cuando lo terminé de leer, de verdad llamé a Miguel de Editorial Océano para decirle, bueno, eh, me conoces, evidentemente conoces mis gustos, porque quedé encantada y de verdad con ganas de leer más libros tuyos, porque Qué bien. también veo que los pilares en tu literatura son más o menos lo mismo, no es que salgas un día con novela negra y otro día con una saga familiar, sino que hay un tronco bastante común, ya sea en literatura infantil o en lo que sea, pero el tema familia, relaciones, etcétera, Eso es. es una base que Ujú. atraviesa toda tu obra. Sí, 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 eso es verdad. Y de hecho ahora estoy escribiendo otra novela que Ujú, tengo que entregar en septiembre, octubre, en la que también las relaciones familiares son muy importantes. Es muy distinta la historia, aunque también se mueven dos tiempos históricos, pero en este caso es todo ubicado en España, en el ámbito rural, y hay una doctora rural que tiene una pequeña paciente de 9 años con unos trastornos que parecen epilepsia, pero no son, y ujú. finalmente tienen que ver con hechos familiares y transmisión de conflictos no resueltos mucho tiempo atrás, ¿no? O sea que de nuevo vuelve a aflorar ese asunto, aunque Y, haya otras tramas que tienen que ver con el misterio o con la... pero bueno, es que siempre moviéndome dentro de, sobre todo, el naturalismo, ¿no? Me preocupa mucho el pasarme... De hecho, en esta novela, Después de Kim, me preocupaba que estuviera bien equilibrado la parte, digamos, más de trama policíaca con la trama psicológica, ujú. que no pareciera una de un género y otra de otro género, ¿no? Que casaran bien y fueran creíbles, ¿no? Que todo fuera creíble. Y bueno, por lo que me dicen los lectores, lo es. Lo lograste, lo lograste. Misión cumplida, sin duda que Sí, misión cumplida. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros.
Y yo conmigo. también. Y cuando si organizáis club de lectura o lo que sea y más adelante cuando haya más lectores que hayan leído queréis que conversemos, me Me voy a, avisas yo me y encargo. hacemos otra Quédate, reunión. quédate tranquila que me encargo. Este libro en Uruguay salió a la venta la semana pasada, el viernes, es muy fresquito, eh, pero sí, yo me hago cargo. Tomo la posta Aquí, y en quizás en sí, un sí. mes y medio, ¿por qué Cuando no? quieras, Podríamos sí, coordinarlo. cuando queráis. Muchísimas gracias, Perfecto. de Pues verdad. nada, a vosotros y un abrazo. Igual. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.